Muy buenas. Hoy en Revista del Motor estamos probando el Cupra Formentor. Es un vehículo de evidente éxito, pero hemos elegido la versión de acceso a la gama híbrida enchufable con tracción delantera, 204 caballos de potencia conjunta y una batería en torno a los 11 kWh de capacidad neta. Hablamos de una posibilidad de recorrer en modo eléctrico hasta 60 kilómetros y unos consumos que luego veréis son realmente alucinantes. Bien fabricado, buen equipamiento, tiene todo para ser un superventas como está siendo. Y parte desde un precio a partir de 31.500 euros, promociones y ofertas incluidas. Así que nos subimos a esta novedad del fabricante español y os intentamos contar todos sus secretos. ¡Empezamos! Bueno, pues aquí estamos, interior del Formentor, híbrido enchufable de acceso. La verdad es que a mí este coche me sigue pareciendo espectacular, de lo mejorcito que podemos encontrar hoy por hoy en el segmento, ya no solo por los acabados, por el tacto general de conducción, sino por el conjunto. Un conjunto absolutamente espectacular. Es un vehículo que viene bien rematado, con buenos materiales en el interior, con cuero, con plástico, con plásticos más duritos, pero acabado gomoso, como este que es blandito, como este que es prácticamente una goma. Fijaos cómo hunde el dedo. Buenos ajustes, aquí veis que estoy apretando y estoy aquí apretando, estoy aquí apretando. Y luego aquí, fijaos, buen ajuste. Ahí está. No hay cosas raras, no hay ruidos raros. Todo tiene pinta sólida. Un vehículo que ya hemos tratado varias veces, pocos cambios, por no decir ninguno, con respecto a las versiones solo de combustión. Los cambios que hay tienen que ver con la información del sistema híbrido que forma parte del cuadro, también del sistema de infoentretenimiento, y el resto todo igual, buenos materiales. Fijaos el diseño de las puertas, todo es igual, pero bueno, pues todo suma. Fijaos el asiento, estos asientos que son muy cómodos, muy blanditos por los laterales, pero que recogen bien el cuerpo. No son asientos, tienen un aspecto de asientos deportivos, pero son mucho más cómodos que un asiento deportivo, creedme, que hay coches deportivos por ahí que tienen asientos que si te sientas ya lo mismo te cuesta levantar. Y la verdad es que tengo que destacar sobre todo que es un coche cómodo y sobre todo muy equipado. Aquí veis la lista de equipamiento tan bestial que tiene el Cupra Formentor, y se le puede además añadir paquetes para completar un equipamiento ya de por sí muy extenso. Empezamos por el volante que viene achatado por la parte inferior. Sabéis que yo soy un poco enemigo de los volantes achatados sin sentido. En este caso, bueno, pues teniendo en cuenta que estamos ante la versión que híbrida enchufable, que no es una versión deportiva, bueno, pues yo lo hubiera puesto redondo. Pero bueno, buen tacto, el grosor está entre los un poco más finos. A mí me gusta que sean un poquito más gorditos, pero
ninguna pega sobre eso, es una cuestión personal. Levas para el cambio, que la verdad es que funciona, un cambio que funciona espectacular. Parte izquierda que engloba diferentes funciones. Estas son para el tema del control del crucero adaptativo, limitador de velocidad. También tenemos distancia con el vehículo que nos precede y volumen. Está ahí, la tecla de volumen está ahí puesta. Y luego tenemos aquí los menús para el cuadro, menú también para el ordenador de a bordo, las vistas, que veis que van cambiando. Las vistas de este Digital Cockpit, que ya sabéis que tenemos un cuadro que podemos cambiar casi a nuestra voluntad. Y de repente hay el volante calefactado y la búsqueda de canciones y el control vocal, que no es de los que más me gusta, pero que tiene su función. Y luego tenemos un cuadro, que ya lo veis aquí, un cuadro que tiene múltiples informaciones, pero nos vamos a centrar, porque ya lo hemos visto, os dejo por aquí arriba, a ver si no se me ve el dedo muy gordo, por ahí arriba os dejo un enlace al vídeo del Formentor que hemos colgado antes que este y que ya hablamos con mayor profundidad del cuadro. Cuadro que viene con una serie de elementos que vienen aquí, elementos que nos van a avisar de todas las funciones que tiene este híbrido enchufable. Ya tenemos la autonomía dividida en autonomía que nos da la gasolina y autonomía que nos da la carga de la batería. Y ya tenemos un cuadro que, aparte de ser revoluciones, también nos ofrece funcionamiento del modo eléctrico, tanto por ciento de potencia, el rango de recarga, etcétera, etcétera. Y también aquí nuestro pictograma de la batería con la capacidad en formato visual. Ahora mismo está dividida en cuartos. Bueno, pues tenemos la mitad de la batería disponible para una autonomía máxima de 29 kilómetros. Este cuadro se puede variar en cuanto a la forma de representar los datos. Aquí veis diferentes vistas. Podemos configurar también los datos que queremos poner en ellos. Y como veis, bueno, pues tiene múltiples opciones y que para que tengamos un cuadro a nuestro gusto, ¿eh? No penséis que esto está hecho así. Nosotros podemos cambiarlo prácticamente todo, ¿eh? Los datos de interior, fijaos, aquí le podemos poner, queremos aquí ver la vuelta, tiempo por vuelta, ¿eh? O sea que tenemos un cronómetro, tenemos muchas cosas, ¿eh? Ahí lo veis. Este es el cuadro. A mí este es el cuadro que más me gusta porque es el cuadro que más información me da. Y al final lo que necesito es información, sobre todo en un sistema híbrido con el que tenemos que jugar precisamente con la energía. Dicho esto, pues tenemos un sistema de infoentretenimiento que, por supuesto, ya hemos visto un montón de veces. Parte de arriba con accesos directos a diferentes elementos, como por ejemplo la calefacción de los asientos en 3 posiciones, el modo auto del climatizador, temperatura conductor, menú clima, modo de funcionamiento del climatizador, la recirculación del aire dentro del vehículo y pictogramas que nos avisan de la cobertura de nuestro teléfono, mensajes, etcétera. Parte central, los menús que tienen que ver pues con diferentes funciones. Así es como sale el sistema de infoentretenimiento cuando arrancamos. Y luego, bueno, pues diferentes opciones, ¿no? Tenemos aquí diferentes opciones como los modos de gestión del sistema híbrido, en el cual podemos elegir, bueno, pues modo eléctrico, modo híbrido o hacer juego con el tema de la recarga, mantenimiento de la batería. Me voy a parar en estas funciones porque al final estas funciones son las que más se van a utilizar. Bien, aquí están los ajustes. Este es el menú que más vais a utilizar en este vehículo. Aquí están todos los asistentes a la conducción, que como veis son muchos y muy capaces. Los tenemos englobados en diferentes áreas: aparcamiento, asistentes inteligentes y los avisos al conductor, ¿vale? Aquí veis que tenemos, bueno, pues Lane Assist, Travel Assist, que engloban diferentes opciones. El vehículo está súper equipado a nivel de seguridad
y hadas, súper equipado con los últimos sistemas, y la verdad es que yo creo que yo creo que no le falta ninguno. Luego tenemos los modos de conducción que son muy sencillitos, Comfort, Sport e Individual. En el modo individual podemos configurar nuestra suspensión hasta en 15 diferentes posiciones, desde más confortable a más deportiva. Tenemos la dirección, que se puede poner en 2, tenemos el motor, que se puede poner en 3, tenemos el control de crucero adaptativo también, que se puede poner en 2, y la climatización, que se puede poner en 2, para que tengamos, bueno, la tecla restablecer con los valores originales del sistema tal y como viene de fábrica para esa función individual. Y luego el modo Sport y el modo Confort. Características del modo Sport es que al ponerlo, automáticamente la caja de cambios pasa a ponerse en modo S, que es el modo deportivo, y directamente podemos pasar. Una curiosidad es que directamente podemos pasar de modo Confort a modo Sport, eligiendo o el modo D de la caja, que es el modo más confortable, o el modo S. Fijaos, nosotros vamos a ponernos en modo S, ¿vale? Y ahora lo vamos a poner en modo D. El Drive Profile pasa a Confort, y si lo ponemos en el modo S, pum, Drive Profile en modo Sport, ¿vale? Eso mucha gente no lo sabe. Se piensa que para cambiar de modo Sport a modo Confort tenemos que hacerlo por el Drive Profile, perdido tiempo. Bueno, pues teclita para abajo, de S a D, modo Confort. Teclita para abajo, de D a S, modo Sport. El resto de elementos, pues ya lo sabéis, ¿no? Es compatible con Apple CarPlay, con Android Auto, de forma inalámbrica. Tenemos tutoriales, iluminación de ambiente, como ya hemos visto. Aquí veis que he asignado también a los modos de conducción. Podemos elegir una iluminación para los modos de conducción diferentes, etcétera. Un sistema de infoentretenimiento que está organizado como, bueno, pues como ya lo veis, ¿no? Como si tuviéramos un tablet Android, muy parecido por cómo son los iconos, y que está, ya digo, muy bien repartido, ¿no? Y luego tenemos en sonido algo a destacar, que al final es de lo que se trata, ¿no? De tener un sonido que nos guste. Pasamos muchas horas, sobre todo los que trabajamos con coches, pasamos muchas horas dentro, y bueno, nos gusta tener un sistema de audio decente. Bueno, pues aquí lo tenemos. Tenemos un sistema bastante capaz, que además tiene un ecualizador de 5 bandas, que bueno, pues mejor esto que solo tener graves y agudos, y hace que el sonido sea un poquito más aprovechable. Y luego, bueno, pues aquí lo veis, los datos de viaje, que por cierto, bueno, pues en el cálculo total pues podréis ver, ¿no?, lo que hemos hecho hoy. Fijaos el consumo que hemos hecho, 5,3 litros. De este consumo, de este recorrido, unos 120 kilómetros lo hemos hecho en modo recarga batería, con lo cual, bueno, pues fijaos que hemos ganado 29 kilómetros. Ahí os enseño lo que hemos hecho. 75% hemos conseguido, como os comentaré más tarde. Pero vamos, que vais a alucinar con los consumos, ¿eh? Y desde repostaje, pues fijaos, 325 kilómetros, una media de 4,7, una media de 5 kilovatios hora cada 100 kilómetros, o sea que bastante bien. Es un coche con el que se puede consumir realmente poco, realmente poco, sin demasiado esfuerzo. Algo que se agradece y mucho, sobre todo en este tipo de vehículos, los que muchas veces hay gente que dice, no, es que los híbridos enchufables no valen para nada porque ni son eléctricos ni son de combustión, etcétera, etcétera. Pues esas tonterías que se hacen. La gestión la hacéis vosotros. El fabricante os pone una serie de herramientas, pero sois vosotros los que tenéis que conseguir consumos bajos. Y como veis, bueno, pues siempre acceso directo a las funciones del vehículo, que son el menú más importante de este sistema de infoentretenimiento. Luego tenemos huequitos y utilidades. Por ejemplo, conectores USB.
Ahí los tenemos, 2 conectores USB de tipo C, cargador inalámbrico, botón de Start Stop, aquí la zona para dejar cosas, sobre todo para dejar la llave que, bueno, cabe perfectamente aquí, tiene la forma. Otro hueco, fondo de goma. Tenemos el modo automático del funcionamiento del freno de mano completamente eléctrico y bloqueo y desbloqueo de las puertas. 2 posavasos, uno más grande y uno más pequeño, que yo uso para poner las Hawker, y otro hueco con un carga de 12 voltios para cargar más cosas. Además, este apoyabrazos que se regula en altura. Fijaos, podéis ir muy alto o completamente abajo. Guantera amortiguada, no está recubierta, pero tiene un tratamiento bastante bueno, ni rebabas ni nada. Documentación, huecos en las puertas, bastante grandes, ahí cabe una botella de 1,5 litros colocada en esa posición. Y materiales, lógicamente, aquí más de batalla, pero fijaos que aquí también tenemos materiales de batalla. Regulación del asiento del acompañante mecánico, regulación del asiento del conductor, pues eléctrico. Y ya digo, un coche cómodo, buena postura de conducción. La postura del Formentor es una postura muy de berlina, No os penséis que os subís en un sub y que vais a ir súper altos. No. Fijaos, esta es la altura de mis ojos y esto es lo que ven mis ojos. Fijaos, esta es la altura de un tío de casi 1,90 sentado en la posición más baja de un Formentor. Bueno, pues aquí estamos, plazas traseras de este Formentor híbrido enchufable. Cosas que os tengo que contar. Fijaos el umbral que tiene la puerta, un umbral bastante grande. La puerta no abre completamente perpendicular, pero nos permite un acceso diáfano a estas plazas traseras. Plazas traseras que tienen sus curiosidades. Os preguntaréis, ¿dónde está la batería? Bueno, pues la batería está situada en esta zona. Realmente está situada justo aquí debajo, pero está puesta por módulos, ¿vale? Y está situada entre el eje trasero y los asientos delanteros, para que os hagáis una idea. Cositas que tenemos. Primero, los Isofix vienen con un hueco que se ha abierto entre las costuras. No llevan guías, así que tendréis que poner las guías de vuestro sistema de retención infantil para poderlo poner correctamente. También podemos abrir los asientos. Lo podemos hacer en proporción 60-40, pero con la salvedad de que aquí tenemos este hueco con este marco que nos permite pasar objetos largos en esta zona, y también lógicamente podemos montarlo y podemos abatirlo solidariamente con esa proporción para que veáis que se queda todo completamente plano, con un hueco de maletero que este sí que no puede moverse. Este es un hueco de maletero que solo puede estar a esta altura. ¿Por qué? Porque en este coche el depósito de carburante no está debajo del asiento, sino que se ha movido hacia el maletero. Y diréis, ¿por qué? ¿Por qué no se ha puesto la batería en el maletero como otros híbridos enchufables? Bueno, pues una de las características que tiene Cupra es que le da mucha importancia al dinamismo de sus vehículos y han buscado así hacer un reparto mucho más efectivo y mucho más equilibrado a los pesos, que al final es de lo que se trata. Y han puesto el mayor peso justo en la zona donde equilibra mucho más al vehículo, dejando un depósito, eso sí, solo de 40 litros, en la parte trasera, justo en el fondo del maletero. Bueno, pues ya estoy sentado aquí en las plazas traseras del Cupra Formentor. Fijaos, en el Cupra Formentor la verdad es que espacio no nos podemos quejar. El asiento puesto en mi posición de conducción. Yo mido 1,90 detrás, bueno, 1,88, justo detrás. El conductor debería medir 2 metros para que yo estuviera encajonado. Y la verdad es que estoy bien. Tengo espacio en altura. Incluso en este coche que veis que tenemos techo solar y que además se agradece que lo tengamos porque da un desahogo visual
espectacular en una carrocería que es evidente que es una carrocería con unas, bueno, pues con unas esclavitudes del diseño que al final eso se traslada en el espacio interior, pero que en Cupra han sabido hacerlo muy bien, manteniendo un espacio interior digno para una familia. Y además con mucha polivalencia y también con muchas dotaciones al confort. Por ejemplo, tenemos un sistema de climatización independiente para las plazas traseras. Este es un coche muy bien climatizado, no solo en las plazas delanteras, sino también en las traseras, con salidas de aire y con control de temperatura. Tenemos también dos salidas USB de tipo C. Tenemos bolsillos en los asientos que nos permiten, bueno, pues dejar cargando ahí el teléfono y que no moleste. Tenemos también huecos en las puertas, ojo, enormes huecos en las puertas, en comparación con otros competidores que te dejan ahí un bolsillito y poco más. Y luego tenemos cosas que no nos gustan, un apoyabrazos, que sí que nos gusta, pero no nos gusta cómo está distribuido el posavasos, que está justo en medio de forma longitudinal y al final acabamos metiendo el codo ahí. Y a veces puede hasta doler. La verdad es que esto, que lo hace el grupo Volkswagen, no me gusta demasiado. Sí me gusta toda la parte acristalada, que desahoga mucho, un coche que tiene una línea de cintura más bien alta y que, bueno, pues que hace que además se pueda conjugar perfectamente la parte de diseño con la parte de habitabilidad, que ya habéis visto que en este Formentor es bastante buena. Me gustan los detalles de haber puesto en los laterales de las puertas, donde vamos a ir apoyados, unos listones con un material blando. Hace que cuando te pegues a esa parte estés tocando una parte material. Ya no es asiento, sería realmente el borde del guarnecido, que en vez de ser de plástico han introducido ahí bueno, pues un elemento blandito, no solo para confort del usuario, sino también para que cuando despliega, porque de ahí despliega el airbag trasero, pues pueda desplegar de una forma más eficiente. Se completa la dotación con luces LED, también con tiradores, también con perchas de todo tipo. Tenemos perchas en el tirador, perchas en el pilar B y materiales que cambian con respecto a las puertas delanteras. La parte superior en la puerta delantera es de un material blandito y gomoso, y aquí tenemos un plástico más duro. Sin embargo, también tenemos el cuero sintético que tenemos en las puertas delanteras y sobre todo los tiradores, que siguen siendo los mismos, también con una zona blanda para el apoyabrazos. Elementos que conforman un interior bien rematado, bien ajustado, de calidad, y que, bueno, pues hacen que el conjunto sea bastante armonioso, ya no solo por el diseño, sino también por la utilidad que se le da. Vamos a ver el maletero, vemos capacidades, porque ahí es donde están los mayores cambios, y a conducir, que os va a sorprender. Vais a alucinar bastante con el tema del consumo. Bueno, pues aquí tenemos un maletero con apertura eléctrica, 345 litros, hasta más de 1300, solo teniendo los asientos traseros. A la izquierda podéis ver que tenemos de todo, tenemos perchitas, tenemos guarnecido completo de arriba abajo. Aquí tenemos la bolsa con el cable cargador y todo, veis que está absolutamente enmoquetado, con huecos y curiosidades, como por ejemplo este enchufe de 220 voltios con un suco. Ahí tenemos el tirador para batir remotamente los asientos y también una percha para colgar bolsas. Ahí tenemos otra. Tenemos también a la izquierda lo mismo, anillas para poner una red de carga, huecos para dejar herramientas. Aquí tenemos la bolsa con nuestro kit. Aquí tenemos botiquín, todo muy bien puesto. Cable en su funda, veis que es un cable Menneke Suco. Y ahí tenéis las argollas para la red de carga. Y bueno, un maletero, bastantes buenas hechuras, completamente recto, y justo aquí debajo tenemos un huequito, veis, donde podemos ver nuestro filtro por spam, nuestro molde por spam para dejar las herramientas, y ahí vemos el depósito de combustible. Vamos a conducir.
Bueno, pues aquí estamos probando el Cupra Formentor e-Hybrid, de una versión que teníamos muchas ganas de probar. Es la versión de acceso a la gama híbrida, que la componen dos modelos básicamente, de 204 y 245 caballos. Estructuralmente son vehículos idénticos y solo cambia en la gestión de la parte eléctrica, de la potencia eléctrica, para ofrecer mayores prestaciones. Veréis, vamos a empezar por la parte quizá más polémica, ¿no?, de este tipo de vehículos, que es el tema de la autonomía y el tema de los consumos. Y lo vamos a hacer porque la verdad me ha resultado bastante sorprendente esta parte, ¿no?, sobre todo teniendo en cuenta que no hemos hecho una prueba un poco para forzar, ¿no?, las costuras, para ver si realmente estamos ante un coche eficiente o no. Y la verdad es que me he quedado gratamente sorprendido, y os voy a decir por qué. Veréis, hemos hecho dos pruebas. La primera prueba era hacer la mayor parte de los kilómetros con la batería al 100%, a ver cuántos kilómetros hacíamos de tirón solo en modo eléctrico. Y después hemos hecho el resto, más de 100 kilómetros, solo recargando batería, para poder poner al sistema en la coyuntura más desfavorable, de más gasto de carburante, tener que mover el coche y además tener que recargar la batería. Y sobre todo saber cuántos kilómetros tengo que recorrer para recargar la batería, yendo y circulando a velocidades legales, obviamente. Pues este es el resultado. Bueno, pues aquí tenéis el recorrido. Vamos a ver, aquí lo vemos. 330 kilómetros, perdón. Hemos recuperado 45 kilómetros. Y fijaos, toda la batería que hemos podido recargar. Casi, un 90% más o menos. A ver, hemos gastado, de los 171 kilómetros que hemos hecho los primeros 50 en modo eléctrico, y el resto, los 121 kilómetros, recargando batería todo el rato y alternando entre modo confort, modo sport, etcétera, ¿vale? Fijaos el consumo de todo el trayecto. Realmente los 5,9 litros son de consumo de la parte que no hemos hecho en modo eléctrico, esos 121 kilómetros, Pero oye, recargando batería, pues ni tan mal, ni tan mal. Y la verdad es que nos ha sorprendido, Fijaos cómo hemos tenido los datos de viaje, a ver si podemos ver el estado, ahí lo tengo, y los datos de viaje que no mienten, ¿vale? Os pongo el vídeo de los primeros 50 kilómetros para que veáis, la hora, todo. Genial. Pues lo habéis visto, sorprende bastante, ¿no?, que en unas condiciones tan desfavorables como es la de mover el coche y recargar batería haya consumido tan poco en esos 120 kilómetros. Yo me esperaba unas cifras bastante más altas. ¿Dónde está el truco? Bueno, probablemente el truco está en no hacer unas aceleraciones fulgurantes, no hundir el pie a fondo y sobre todo circular a velocidad legal. Y alguno me dirá, Antonio, es que eso no lo hace nadie. Bueno, eso no lo hace nadie, pero tenemos que tener una referencia. Tenemos que tener unas condiciones en las que podáis identificar cómo hacemos los consumos. Si yo os digo que voy entre 120 y 140, pues os va a dar igual, pero en cambio si os pongo como tabulación y como referencia la velocidad legal de la vía, pues ahí conseguiréis tener una referencia más cercana a lo que vosotros podéis conseguir. Desde luego, conseguir los 60 kilómetros homologados según ciclo WLTP me parece difícil, pero no imposible. ¿Por qué? Porque tenemos margen, no hemos ido especialmente despacio, pero sí hemos circulado, pues en algunos momentos incluso alegremente, ¿no? En ciudad me parece totalmente plausible conseguir esos 60 kilómetros y puede que incluso algo más. Así que tenedlo en cuenta, porque los 50 en carretera los conseguís.
Así que todo lo que sea recorridos en ese ámbito, ¿no? A partir de 50, 60, 70, vais a consumir muy poquito. Y si en casa tenéis una tarifa, como yo, por ejemplo, que tengo 0,09, pues os va a salir 5 o 6 veces más barato que un coche con la misma potencia solo de gasolina. Que sí, que vale, que tiene cosas como por ejemplo el extra de peso. Sí, son 200 y poco más de peso, unos 1000, no llega a 1700, 1680, que lógicamente se notan con respecto a las versiones de acceso de gasolina y diésel, por ejemplo. Sí, se notan, sí. Pero es que, ¿sabes qué pasa? Que en este coche ese se nota, no es tan grave como en otros. Han sabido ocultar, camuflar, disimular muy bien ese peso extra a través de una suspensión adaptativa con, bueno, pues con un ajuste más firme. Han sabido darle a la dirección mayor sensación de agilidad. El coche es un coche que en cuanto le insinúas va buscando, va guiñando, va iniciando la guiñada. Eso es un coche de los que yo llamo obedientes, ¿no? Porque le metes dirección y el coche va a donde tú le digas. Es un coche que cambia de dirección muy rápidamente, es muy ágil y precisamente lo es por bueno, pues una suma de cosas. Un chasis con una puesta a punto específica. SEAT siempre ha sabido dar a sus coches, y Cupra, por supuesto, como marca de SEAT, siempre le han sabido dar esas características más dinámicas a sus coches. Y en este coche se nota que te subes en otro sub de tamaño similar y no son tan ágiles, no son tan divertidos de conducir. Ojo, no digo deportivos, digo ágiles, dinámicos, con sensaciones más cercanas a la deportividad que se supone a un coche de estas características. Porque no olvidemos que este coche, con 204 caballos, es un coche bastante rápido. Sobre todo ayuda mucho la parte eléctrica a la hora de las recuperaciones y a la hora de poder ofrecer ese punch extra a este 1.4 TFSI o TSI, como queréis llamarlo, que la verdad es que siempre ha funcionado muy bien. Ha sido de mis mejores y más queridos motores porque lo hemos probado en infinidad de modelos del grupo y siempre con resultados muy satisfactorios. Además, todo unido con una caja DSG de 6 velocidades perfecta. O sea, no hay nada que haga mal. Me parece que es una caja bien elegida, precisamente hace lo que nosotros haríamos con el cambio, con lo cual me parece una elección perfecta. Tiene cosas que me gustan mucho. La lógica de funcionamiento del sistema híbrido hace que, bueno, tú tengas siempre esa reserva de energía necesaria para cuando quieras utilizarla más adelante. Tenemos la posibilidad de utilizar en modo híbrido el vehículo, full hybrid. Le decimos al coche que sea él el que elija en qué momento, cuándo y de qué manera funcionan ambos motores, por separado o de forma conjunta, para sacar el máximo provecho a la batería. Luego tenemos el sistema que forzamos, el modo completamente eléctrico. Ahí hasta una velocidad cercana a los 135, más o menos. Sorprendería porque a veces se ve un poquito más de velocidad. Ahí vais a tener vosotros la posibilidad de gestionar la parte de funcionamiento puramente eléctrico. Le vais a decir, quiero que funciones de forma eléctrica hasta que se acabe la posibilidad, la batería. En ese modo, nosotros vamos a, como ya digo, funcionar hasta una velocidad y la verdad es que es muy cómodo, ¿no? Porque mientras no hundamos el pie, hagamos kickdown y toquemos o venzamos esa resistencia que hay en el pedal, vamos a poder funcionar en modo eléctrico, incluso apretándole con ganas. Y eso te da cierta libertad, ¿no? Para poderte mover en modo eléctrico, ya digo, hasta que se agote la batería.
En cuanto a las prestaciones del motor de combustión, 150 para mí son más que suficientes en el 95% de las circunstancias, y cuando necesitamos más mandanga, pues siempre vamos a tener el apoyo del motor eléctrico, que son otros 116 caballos, que aunque no se suman aritméticamente, sí que dan un máximo de 204 caballos, más que suficientes, porque ahí hay mucho par del motor eléctrico, más que suficientes para poder ofrecer unas prestaciones más que dignas. Así que en definitiva tenemos un coche tecnológicamente avanzado, muy equipado, muy, como yo digo, con de todo, bien rematado, bien ajustado, con un diseño exterior que yo nunca pondero porque es algo muy subjetivo, pues podrá gustar más o podrá gustar menos. El diseño industrial tiene que tener dos funciones: gustar y que funcione, y funciona. Hay un interior que también tiene un diseño bastante agradable, ya no digo ni bonito ni feo, me parece que es bastante agradable, y ahí están las ventas. Al final el coche gusta. Bueno, pues eso ha sido todo. Espero que os haya gustado esta prueba del Cupra Formentor Hybrid de 204 caballos. Si os ha gustado el vídeo, por favor, dadle un like, y a mí solo me queda desear que estéis todos muy bien, que tengáis mucha salud, también trabajo, que también la tenga vuestra familia, vuestros amigos allegados, y que nos sigamos viendo por aquí, en vuestra casa, en Revista del Motor. Hasta la próxima.